entró un equipo a taller donde el cliente comentaba que no mostraba síntomas de funcionamiento alguno, que ya había estado en otro servicio técnico y que le habían dicho que había un problema en placa y que había que sustituir la placa base. Una vez desmontada la placa, lo primero que hicimos fue medir la impedancia o resistencia que había en el conector de carga. Con el multímetro en escala de ohmios medimos entre positivo y masa y nos dio una alta impedancia. Si tuviéramos un cortocircuito en placa o un componente derivando a masa, cuando medimos la impedancia aquí en el conector de alimentación nos daría una baja impedancia. Pero en este caso lo que nos dio fue una lectura de alrededor de megaohmios. Eso indicaba que no había un cortocircuito lo suficientemente grave como para que cuando conectáramos la fuente de alimentación de laboratorio nos provocara un problema mayor. Los alimentadores de los equipos portátiles, cuando hay un problema de derivación a masa o un cortocircuito, la tensión se viene abajo, es como que se autoprotege. Pero cuando conectamos la fuente de alimentación de laboratorio, tenemos que tener especial cuidado porque si tenemos una baja impedancia provocada por un cortocircuito, la fuente de alimentación no se viene abajo, por lo cual el consumo de intensidad se nos iría a tope. Podríamos quemar pistas o quemar algún componente provocando un daño mayor. Como aquí teníamos una alta impedancia, decidimos meter alimentación y para ver qué ocurría. Una vez conectado el equipo, apretamos el botón de encendido y vemos que el equipo no funciona. No tenemos un alto consumo que podamos pensar que hay un corto, pero sí tenemos una fluctuación en el consumo de corriente en esta placa, por lo cual solo nos queda descargar el esquemático para hacer un análisis un poco más profundo. Bien, una vez tenemos nuestro esquemático, lo que hicimos fue localizar en este mismo esquemático el conector de alimentación de entrada. La manera más fácil de localizarlo es dirigiéndonos a la placa y ver la serigrafía que acompaña a estos componentes. En la mayoría de las placas, la mayoría de los componentes vienen serigrafiados con unas letras o un número que se identifica al componente en el esquemático. Pero en esta placa el conector de alimentación no venía identificado. Pero nosotros sabemos que en muchos equipos, o en la mayoría, este conector de alimentación viene asociado al charger, al circuito charger. Por lo cual, aplicando un control F, ponemos charger y nos llevará a la página del charger y como vemos aquí tenemos el conector de alimentación junto con la línea principal de 19. Lo segundo que hicimos fue medir la alimentación en placa una vez pasado el conector, o sea, los pines del conector. Con el multímetro de escala de voltios en continua medimos entre los pines 1 y 2 y negativo 3 y 4. Y teníamos una lectura de 19 voltios. Eso descartaba cualquier problema en el conector de alimentación. Luego nos dirigimos a la PR35, este es el circuito Kelvin. Este circuito se encarga de censar la corriente y con el multímetro en escala de ohmios, de voltios, en continua, punta negra a masa y punta positiva en el pin número 1 y tuvimos una lectura de 19 voltios. Repetimos la misma operación con el pin número 2 y volvimos a tener una lectura de 19 voltios. Eso descartaba cualquier problema en la tensión principal de los 19 voltios. Luego nos dirigimos a medir las tensiones de 3 y 5 voltios. Esta página suele estar una página o dos páginas más arriba de la página del charger o una o dos páginas más abajo de la página del charger. En este caso, esta una. Aquí vemos cómo
los circuitos que generan los 3 y 5 voltios son dos circuitos independientes, dos LDO. En muchos equipos, el circuito que generan los voltios, los 3 y 5 voltios, es un mismo chip, es un mismo IC. Pero aquí tenemos dos reguladores, dos LDO independientes. Cuando medimos la tensión de los 5 voltios, vimos que aquí no había ningún problema porque cuando fuimos a medir los 5 voltios había 5 voltios. Entonces eso descartaba que en el PU14 hubiera algún problema. Pero cuando nos dirigimos a medir los 3 voltios, vimos que aquí o aquí no teníamos 3 voltios, por lo cual aquí había algún problema. Habría que determinar si este problema era un problema de fuente, de que este integrado o alguno de los componentes periféricos estuvieran mal, o de carga, que estos condensadores de aquí estuvieran en corto, o uno o varios circuitos que se alimentan de estos 3VS5 tuvieran algún problema que demandaran un gran consumo de corriente o estuvieran derivando a más. Para ello, con el portátil desconectado y el multímetro en escala de ohmios, medimos la impedancia que había aquí en el primer pin de PL29. Con la punta negra a masa y la punta roja en el primer pad, vimos que teníamos baja impedancia, por lo cual eso mostraba que aquí había algún problema, o como hemos dicho antes, de cualquier circuito que se alimentara de los 3VS5. Para ello desoldamos PL29 y de esta manera aislábamos la parte de fuente con respecto a la de carga. Entonces volvimos a medir impedancia. Con la PL29 quitada, punta negra a masa y la punta roja en el primer pad, vimos que ya teníamos alta impedancia, por lo cual descartábamos aparentemente que en este circuito tuviera algún problema. Pero cuando medimos con la punta negra a masa y punta roja en el segundo pad, seguíamos teniendo baja impedancia, por lo cual estos condensadores de aquí o cualquiera de los circuitos que se alimentaran de los 3VS5 había algún problema. Aquí vemos cómo tenemos PJ-P2. Esto simplemente sirve para aislar lo que es este circuito de aquí de los circuitos que se alimentan de estos 3 voltios. Esto está relleno de estaño, tiene una gotita de estaño. Esto se limpia con una malla y aislamos eléctricamente lo que es esta parte de los circuitos que se alimentan de esta tensión. Como ya tenemos aislada esta parte, lo que hemos hecho cuando levantamos esto es aislar esta parte. Bien, cuando medimos la impedancia entre positivo y masa, vimos que teníamos baja impedancia, por lo cual el problema lo teníamos aquí. Uno o varios condensadores estaban en corto. Quitamos PC 177, medimos y seguimos teniendo baja impedancia. Quitamos PC 319 y seguimos teniendo baja impedancia. Lo mismo con el 311. Y cuando quitamos el PC 317 ya teníamos alta impedancia, por lo cual uno o varios de estos condensadores estaban en cortocircuito. Cuando los quitamos, los medimos fuera de placa y efectivamente los 4 condensadores estaban en cortocircuito. Entonces decidimos alimentar la placa y darle al botón de encendido a ver qué ocurría. Una vez conectado, pulsamos el botón de encendido, vemos cómo el portátil empieza a arrancar y aparentemente empieza a funcionar sin ningún tipo de problema. He de decir que el hecho de que hayamos quitado estos 4 condensadores y el portátil esté funcionando no quiere decir que esto no lo volvamos a poner. Estos condensadores están aquí por algo. Esto es un filtro que nos protege al equipo de pequeños picos de corriente, de emisiones electromagnéticas, y
y hay que volverlos a poner. Nosotros los tenemos pedidos y en espera de recepción para volver a soldarlos. Otra cosa que quería comentar es que si esto está en cortocircuito y derivando a masa, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué la fuente no se nos ha disparado la intensidad a tope. Y eso es porque seguramente este circuito, cuando detecta algún problema de un cortocircuito o alguna derivación, se autoprotege para no dañar al equipo. Por eso la fuente no nos mostraba un especial consumo alto de intensidad. En otros equipos o en otros integrados, esto podría mostrar un calentamiento o simplemente llegarían a quemarse.